¿Qué harías si vieras a un bebé llorando solo en la calle y nadie se detuviera? Todos pasaron de largo, todos lo ignoraron. Menos una mujer. Pero lo que ella no sabía es que ese bebé no era un niño cualquiera. Era el hijo de un hombre peligroso, un hombre que podía destruir todo un pueblo. Y cuando él regresara por su hijo, nadie estaría preparado para lo que iba a pasar. El sol caía lento sobre el pequeño pueblo, pintando el cielo con tonos suaves de naranja y polvo, el aire estaba seco, pesado, y todo parecía seguir su rutina de siempre, carros de madera pasando, gente caminando sin mirar a nadie, voces lejanas mezcladas con el sonido del viento. Nadie notó el llanto al principio. Era débil, casi perdido entre el ruido, como si alguien estuviera pidiendo ayuda sin fuerzas, sin esperanza. Pero ella sí lo escuchó. Clara caminaba con pasos tranquilos por la calle principal, llevaba algunos libros contra su pecho, su mirada era calmada, pero atenta, como alguien que siempre observa más de lo que dice. ¿Y entonces se detuvo? Frunció el ceño. El sonido volvió, más claro esta vez. ¿Un bebé? Su corazón dio un golpe fuerte. Miró a su alrededor, esperando ver a una madre, a alguien corriendo, a alguien preocupado. Pero no había nadie. ¿La gente seguía caminando? Algunos incluso miraban en la dirección del llanto, pero luego apartaban la vista, como si no quisieran involucrarse. Como si no fuera su problema. Clara sintió un nudo en el pecho. Eso no estaba bien. Caminó más rápido, siguiendo el sonido, hasta que lo vio. Un pequeño bulto en el suelo, cerca del borde del camino, envuelto en una tela gastada, moviéndose apenas. Y el llanto, ahora claro, desesperado. ¿Se agachó sin pensarlo? Sus manos temblaban un poco cuando apartó la tela. Era un bebé. Muy pequeño, su rostro rojo por llorar, sus ojos llenos de miedo, sus pequeñas manos buscando algo, a alguien. Solo. Completamente solo. Oh, pequeño, susurró Clara, con la voz suave. El bebé lloraba más fuerte, como si supiera que alguien por fin lo había visto. Clara miró otra vez a su alrededor. Nada. Ni una sola persona se acercó. Un hombre pasó a su lado, la miró un segundo, y siguió caminando. Una mujer bajó la mirada, apretó sus labios, y se alejó rápido. Era como si ese niño no existiera. Como si ayudar fuera demasiado peligroso. El pecho de Clara se llenó de una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo podían ignorarlo así? ¿Cómo podían seguir como si nada? Sin dudar más, lo levantó con cuidado. El bebé estaba caliente, temblando, pero en cuanto sintió el contacto, su llanto empezó a bajar, poco a poco. Clara lo sostuvo cerca de su pecho, balanceándolo suavemente. «Ya estás bien, no estás solo», murmuró. El pequeño abrió los ojos, oscuros, profundos, y la miró fijo. Había algo en esa mirada. Algo que no era normal para un bebé tan pequeño. Algo que hizo que Clara sintiera un leve escalofrío. Pero no se apartó. Lo abrazó con más fuerza. En ese momento, una voz dura rompió el silencio. «No deberías tocarlo». Clara levantó la cabeza lentamente. Un hombre mayor estaba allí, observándola con expresión seria. Sus ojos no mostraban compasión, solo advertencia. «Ese niño no es de aquí», dijo el hombre. Clara lo miró sin entender. «Es solo un bebé», respondió ella, firme. El hombre negó con la cabeza. «No sabes lo que haces, traer problemas así, puede costarte caro». Clara bajó la mirada hacia el niño en sus brazos. El pequeño ya no lloraba. Solo la miraba. Con esa misma intensidad extraña. Como si entendiera todo. Como si su destino ya estuviera en movimiento. Clara respiró profundo. Y tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. «Entonces que cueste lo que tenga que costar», dijo en voz baja. Apretó al bebé contra su pecho. Y dio el primer paso. Sin saber que alguien ya la estaba observando desde la distancia. Y que ese pequeño no era un niño cualquiera. Era el hijo de un hombre que podía cambiar el destino de todos. Clara caminaba con el bebé en brazos, sus pasos eran firmes, pero por dentro, todo estaba cambiando. El aire seguía igual, seco, caliente, pero ahora había algo más. Miradas. Muchas miradas. Sentía como la gente la observaba, en silencio, algunos con curiosidad, otros con miedo, y muchos, con rechazo. Nadie decía nada. Pero el mensaje era claro. ¿No estaban de acuerdo? Clara bajó la mirada hacia el pequeño, él estaba más tranquilo ahora, su respiración era suave, y su pequeño cuerpo ya no temblaba. Como si hubiera encontrado refugio. Como si,
Por primera vez en mucho tiempo, estuviera seguro. Ella sintió un calor extraño en el pecho. No era solo compasión. Era algo más fuerte. Una necesidad de protegerlo, sin importar el costo. Al llegar frente a su pequeña casa, dudó un segundo. Sabía que cruzar esa puerta con el bebé no sería algo simple. No en un lugar como ese. Empujó la puerta lentamente. El interior era modesto, una mesa de madera, una silla, algunos libros, y silencio. ¿Un lugar tranquilo? Pero ahora, ya no lo sería. Clara cerró la puerta detrás de ella, con cuidado, como si eso pudiera mantener fuera todo lo que estaba por venir. Colocó al bebé sobre una manta, y lo observó. El pequeño la miraba otra vez. Con esos ojos oscuros, profundos. Como si confiara en ella. Como si supiera que no lo dejaría. Clara suspiró. No sé quién eres, ni de dónde vienes, dijo en voz baja. Pero ahora estás aquí. ¿Y eso era suficiente? Buscó un poco de agua, improvisó una pequeña botella, y trató de alimentarlo con cuidado. El bebé reaccionó rápido, con hambre, como si llevara horas sin comer. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba solo?, murmuró. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido suave de su respiración. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que un golpe fuerte en la puerta rompió todo. Clara se quedó congelada. Otro golpe. Más fuerte. Su corazón empezó a latir rápido. Se levantó despacio, caminó hacia la puerta, y la abrió apenas. Un hombre estaba allí. Alto, serio, con una mirada dura. Era uno de los hombres del pueblo, alguien que no sonreía, alguien que todos evitaban. «Sabía que lo traerías contigo», dijo sin rodeos. Clara no respondió de inmediato. Solo sostuvo la puerta con firmeza. «Es un bebé, necesitaba ayuda», dijo finalmente. El hombre la miró fijamente. «Ese no es un bebé cualquiera». El silencio se hizo pesado. Clara sintió un leve escalofrío. «¿Qué quieres decir?», preguntó. El hombre dio un paso más cerca. «Ese niño pertenece a gente peligrosa», dijo en voz baja. «Gente que no perdona». Clara apretó la puerta con más fuerza. «¿Y eso justifica dejarlo morir en la calle?», respondió con firmeza. El hombre no contestó de inmediato. Sus ojos se movieron hacia el interior de la casa, como buscando algo. «O a alguien. Te estás metiendo en algo que no entiendes», dijo finalmente. «Todavía estás a tiempo». Clara negó con la cabeza. «No voy a dejarlo». El hombre la observó unos segundos más, como si estuviera midiendo sus palabras. Luego suspiró. «No todos aquí son como yo», dijo. «Algunos no van a hablar contigo. Van a actuar». Esas palabras quedaron flotando en el aire. Pesadas. Reales. Clara sintió como el miedo empezaba a entrar. Pero no dio un paso atrás. «Entonces que vengan», respondió. El hombre no sonrió. Pero algo en su expresión cambió. Tal vez respeto. Tal vez sorpresa. Sin decir nada más, se dio la vuelta, y se alejó. Clara cerró la puerta lentamente. Apoyó su espalda contra ella, y cerró los ojos por un segundo. Respiró profundo. Sabía que esto no había terminado. Apenas estaba empezando. Volvió junto al bebé. Se arrodilló a su lado. Y lo tomó otra vez en brazos. El pequeño estaba tranquilo, como si no sintiera el peligro, como si no supiera lo que se acercaba. Clara lo miró. Y esta vez, lo entendió. Esto no era solo un acto de bondad. Era una decisión. Una que podía cambiarlo todo. Apretó al bebé contra su pecho. Mientras afuera, en algún lugar del pueblo, el rumor ya empezaba a crecer. Y alguien, mucho más lejos, ya había comenzado a buscarlo. La mañana llegó sin traer calma. El sol volvió a levantarse sobre el pueblo, igual que siempre, pero algo había cambiado, algo que no se podía ver, pero sí sentir. El aire estaba tenso, pesado, como si todos supieran algo, pero nadie quisiera decirlo en voz alta. Clara lo notó desde el primer momento. Cuando salió de su casa con el bebé en brazos, el silencio fue diferente. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba. Las miradas se quedaban más tiempo de lo normal. Y los susurros crecían detrás de ella. El pequeño dormía tranquilo, ajeno a todo. Su respiración era suave, su rostro en calma. Pero el mundo a su alrededor estaba lejos de estar en paz. Clara caminó hacia la tienda, necesitaba comida, leche, cualquier cosa que pudiera ayudar al bebé. Pero cada paso se sentía más difícil. Un grupo de hombres estaba reunido frente al lugar, hablando en voz baja. Cuando la vieron,
dejaron de hablar. Todos la miraron. Nadie sonrió. Nadie dijo nada. Clara respiró hondo y siguió caminando. Entró a la tienda, tratando de ignorar la presión que sentía en la espalda. Dentro, la situación no era mejor. La mujer detrás del mostrador la observó con una expresión fría. Sus ojos bajaron directamente hacia el bebé, y luego volvieron a Clara. No deberías traer eso aquí, dijo sin emoción. Clara se quedó quieta por un segundo. Es un niño, respondió con calma. La mujer negó lentamente. No es solo un niño. El silencio volvió a llenar el lugar. Clara apretó un poco más al bebé. Necesito leche, dijo, cambiando el tono. La mujer dudó, pero finalmente tomó lo que Clara pidió, y lo dejó sobre el mostrador. Sin una palabra más, Clara dejó el dinero, y salió. Pero afuera, las cosas habían cambiado aún más. El grupo de hombres seguía allí. Y ahora, no estaban en silencio. Ahí está, murmuró uno. Es ella, dijo otro. Clara sintió como su corazón se aceleraba. Apretó al bebé contra su pecho, y trató de seguir caminando. Pero uno de ellos dio un paso al frente, bloqueando su camino. Ese niño no pertenece a este lugar, dijo con voz dura. Clara levantó la mirada. No te pertenece a ti decidir eso, respondió. El hombre soltó una risa seca. ¿Sabes lo que estás haciendo?, preguntó. ¿Sabes a quién estás protegiendo? Clara no respondió, pero su silencio fue suficiente. Otro hombre habló desde atrás. Ese niño puede traer problemas, problemas grandes. Ya hemos perdido suficiente. Las palabras empezaban a tomar forma. Miedo, recuerdos, dolor, todo mezclado en un solo momento. Clara lo entendió. Esto no era solo odio. Era miedo disfrazado. Pero eso no cambiaba nada. El niño no tiene culpa de nada, dijo con firmeza. El hombre frente a ella dio otro paso. Eso es lo que dices ahora, respondió. Pero crecerá. Y cuando lo haga, ¿qué será? El silencio cayó otra vez. Pesado, peligroso. Clara sintió como el miedo subía, pero no lo dejó salir. No voy a abandonarlo, dijo finalmente. Su voz no tembló. Y eso sorprendió a algunos, pero no a todos. Uno de los hombres escupió al suelo. Entonces será tu problema, dijo. Y se apartó. Pero la tensión no desapareció. Solo cambió. Se volvió más silenciosa, más peligrosa. Clara caminó rápido, sin mirar atrás. El bebé empezó a moverse, como sintiendo algo. Ella lo calmó suavemente. Está bien, ya pasó, murmuró. Pero sabía que no era cierto. Nada había pasado. Todo estaba empezando. Al llegar a su casa, cerró la puerta con rapidez. Apoyó su espalda contra ella, y respiró profundo. El silencio dentro era distinto. Más seguro. Pero no completamente. Miró al bebé. Sus ojos estaban abiertos ahora. ¿La miraban? Como si buscara respuestas. Clara lo sostuvo cerca. Y en ese momento, lo sintió con claridad. El pueblo ya no era un lugar tranquilo. Se había dividido. Y ella, estaba en el centro de todo. Afuera, el miedo seguía creciendo. Y en algún lugar, lejos de allí, un hombre llamado Apache, ya se estaba moviendo, buscando a su hijo, sin saber que cada minuto que pasaba, el peligro aumentaba. El nombre empezó como un susurro. Luego se convirtió en una advertencia. Y finalmente, en miedo. Clara lo escuchó por primera vez esa misma tarde. Dos mujeres hablaban cerca de la fuente, sus voces bajas, nerviosas. No es un niño cualquiera, dijo una. Dicen que es hijo de Apache. La otra se quedó en silencio, como si solo escuchar ese nombre fuera suficiente. Clara no reaccionó de inmediato, pero algo dentro de ella cambió. Ese nombre, Apache, tenía peso, tenía historia, y claramente, tenía poder. Esa noche, el pueblo no durmió igual. Las puertas se cerraron más temprano. Las luces se apagaron antes. Y los hombres, se quedaron despiertos, observando, esperando. Clara estaba sentada dentro de su casa, con el bebé en brazos. El pequeño dormía, tranquilo, como si nada de eso le afectara. Pero ella no podía dejar de pensar. ¿Quién era Apache? ¿Y por qué todos le temían? Un golpe suave en la puerta la hizo levantarse. ¿No era fuerte como antes? ¿Era distinto? ¿Más controlado? ¿Más cuidadoso? Clara dudó un segundo, pero abrió. Un hombre estaba allí. Vestido con uniforme, serio,
pero no hostil. Buenas noches, dijo con calma. Soy Daniel, soldado del puesto cercano. Clara asintió. ¿Qué necesitas?, preguntó. El hombre miró al bebé. Y luego a ella. He venido a advertirte, dijo sin rodeos. Clara sintió un leve frío recorrer su espalda. Ese niño, continuó el soldado, no es solo importante. Es todo para él. Clara no dijo nada. Solo escuchó. Apache no es como los demás, dijo el hombre. No grita, no amenaza. Pero cuando actúa, nadie lo detiene. El silencio se volvió más pesado. ¿Qué tipo de hombre es?, preguntó Clara finalmente. El soldado bajó la mirada un segundo, como si buscara las palabras correctas. Es un líder, respondió, pero también es un padre. Clara miró al bebé en sus brazos, y por primera vez, pensó en él, no solo como un niño perdido, sino como alguien que tenía una familia. Alguien que lo estaba buscando. Dicen que nunca pierde, continuó el soldado, que siempre encuentra lo que busca. Clara levantó la mirada. Entonces lo encontrará, dijo en voz baja. El hombre asintió lentamente. Sí. Y cuando lo haga, vendrá aquí. Clara sintió su corazón latir más fuerte. ¿Y qué pasará entonces?, preguntó. El soldado no respondió de inmediato. Solo la miró. Depende, dijo finalmente, de cómo lo reciba este pueblo. El silencio volvió. Pero esta vez, era más claro. Más directo. Más real. Clara entendió. Esto no era solo sobre el bebé. Era sobre todo. Sobre miedo. Sobre pasado. Sobre decisiones que podían cambiar el futuro. El soldado dio un paso atrás. Ten cuidado, dijo antes de irse. Porque cuando Apache llegue, todo va a cambiar. Clara cerró la puerta lentamente. Se quedó quieta, en medio de la habitación. Con el bebé en brazos. El pequeño se movió un poco, y abrió los ojos. La miró. Tranquilo. Confiado. Clara lo sostuvo más fuerte. Tu padre vendrá por ti, murmuró. Y cuando lo haga. No terminó la frase. No sabía cómo terminarla. Pero en el fondo, lo sentía. Ese encuentro no sería fácil. No sería simple. Y no sería olvidado. Afuera, el viento empezó a moverse, levantando polvo en la calle vacía. Como si anunciara algo. Como si el pueblo mismo supiera que el hombre llamado Apache ya estaba en camino. La noche cayó, pero el descanso no llegó. El pueblo parecía en calma, pero era una calma falsa, tensa, como si todos estuvieran esperando algo. Clara no pudo dormir. Estaba sentada junto a la pequeña ventana, con el bebé en brazos, observando la oscuridad afuera. Cada sonido parecía más fuerte. Cada sombra, más larga. Y cada pensamiento, más pesado. El pequeño dormía, tranquilo, su respiración suave llenaba el silencio de la habitación. Pero Clara no podía encontrar esa misma paz. Las palabras del soldado seguían en su mente. Cuando Apache llegue, todo va a cambiar. Cerró los ojos por un momento. Pero un ruido afuera la hizo reaccionar de inmediato. Pasos. Lentos, pesados. Su corazón empezó a latir más rápido. Se levantó despacio, sin hacer ruido, acercándose a la puerta. Escuchó con atención. Más pasos. Más de uno. No era una coincidencia. Alguien estaba ahí. Clara apretó al bebé contra su pecho, tratando de no hacer ningún sonido. El pequeño se movió un poco, pero no despertó. De repente, un golpe seco en la puerta rompió el silencio. Uno solo. Pero suficiente. Clara se quedó congelada. Luego, otro golpe. Más fuerte. Sabemos que estás ahí, dijo una voz desde afuera. Era baja, pero clara. Clara no respondió. Su respiración se volvió lenta, controlada. Intentando no mostrar miedo. Pero el miedo estaba ahí. Real. Creciente. Abre la puerta, dijo otra voz. Más dura. Más peligrosa. Clara miró alrededor. No tenía a dónde ir. No tenía ayuda cerca. Solo estaba ella, y el bebé. El silencio dentro de la casa era total. Hasta que otra voz se escuchó. Diferente. Firme. Autoritaria. Aléjense de la puerta. Los pasos afuera se detuvieron. Hubo un momento de tensión. Luego, un murmullo, discusiones en voz baja. Clara se acercó lentamente a la ventana, apenas lo suficiente para mirar. ¿Y lo vio? El mismo soldado de antes. De pie frente a la casa.
Su postura era firme, su mirada alerta. ¿Y no estaba solo? 2 hombres más, también armados, estaban con él. Ya les advertí, dijo el soldado con voz clara. Nadie toca esa puerta. Uno de los hombres respondió desde la oscuridad. No puedes protegerla siempre. El soldado no se movió. No hace falta, respondió. Solo esta noche. El silencio volvió a caer. Pesado, largo, hasta que finalmente, los pasos empezaron a alejarse. Uno por uno, desapareciendo en la oscuridad. Clara no se movió. Esperó. Contó los segundos en su mente. Hasta que todo quedó en silencio otra vez. Entonces, el soldado habló. Ya puedes abrir, dijo con calma. Clara dudó un momento. Pero finalmente, caminó hacia la puerta, y la abrió lentamente. El soldado estaba allí. Serio, pero tranquilo. Estás a salvo, dijo. Clara lo miró. Sus manos aún temblaban un poco. Gracias, respondió en voz baja. El hombre asintió. Esto no fue casualidad, dijo. Ya no es solo miedo. Ahora es decisión. Clara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?, preguntó. El soldado la miró directamente. Algunos en este pueblo creen que la única forma de evitar problemas es eliminar el problema. El silencio volvió. Pero esta vez, más oscuro. Clara miró al bebé. Dormía, sin saber nada, sin entender nada, y aún así, era el centro de todo. Entonces esto no ha terminado, dijo Clara. El soldado negó lentamente. No. Esto acaba de empezar. Clara respiró profundo, sintiendo el peso de todo lo que venía. Pero no retrocedió. No dudó. Apretó al bebé contra su pecho, y levantó la mirada. Entonces lo enfrentaré, dijo. El soldado la observó unos segundos, y por primera vez, una leve señal de respeto apareció en su rostro. Lo sé, respondió. Por eso sigo aquí. Clara cerró la puerta lentamente. Pero esta vez, no se apoyó en ella. No cerró los ojos. No intentó escapar del momento. Se quedó de pie, firme, con el bebé en brazos, mientras afuera, en la oscuridad, el peligro seguía creciendo, y en algún lugar, cada vez más cerca. Apache ya estaba avanzando, sin detenerse, sin dudar, buscando lo único que le importaba. La mañana no trajo alivio. El sol salió como siempre, iluminando el pueblo, pero esta vez no había calma, solo tensión, una que ya no se escondía. Clara lo sintió antes de salir. El silencio era distinto, pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Miró al bebé, que dormía tranquilo, ajeno a todo. Por un momento, pensó en quedarse dentro, cerrar la puerta, ignorar el mundo, pero sabía que no podía. No así, no ahora. Respiró profundo, y salió. El aire golpeó su rostro, seco, caliente. ¿Y las miradas llegaron de inmediato? No eran como antes. Ya no eran solo curiosidad o miedo. Ahora había algo más. ¿Decisión? Clara caminó despacio, sosteniendo al bebé con cuidado, intentando no mostrar debilidad. Pero cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando llegó a la calle principal, lo vio. Un grupo de hombres, esperándola. No estaban hablando, no estaban moviéndose, solo estaban allí, mirándola. Clara se detuvo. Su corazón empezó a latir con fuerza. Pero no retrocedió. Uno de los hombres dio un paso al frente. ¿Era el mismo de antes? ¿El de la cicatriz en el rostro? Su mirada era fría, dura. Se acabó, dijo sin emoción. El aire se volvió más denso. Clara no respondió de inmediato. Apretó al bebé contra su pecho, y lo miró. Apártate, dijo el hombre. Clara negó lentamente. No. El hombre soltó una risa corta. Sin humor. Te dimos tiempo, dijo. Pero ya no más. Otro hombre habló desde atrás. No podemos esperar a que ese niño traiga problemas. Tenemos que actuar ahora. Las palabras eran claras. Demasiado claras. Clara sintió el miedo subir. Pero no dejó que la controlara. No voy a entregarlo, dijo. Su voz fue firme. Más de lo que ella misma esperaba. El hombre de la cicatriz dio otro paso. Ahora estaba más cerca. Demasiado cerca. Entonces lo tomaremos, respondió. Y ese fue el momento. El instante en que todo cambió. Uno de los hombres se movió. Rápido. Directo hacia ella. Clara reaccionó sin pensar. Giró su cuerpo,
protegiendo al bebé. Sus brazos lo cubrieron completamente. «No lo toques», gritó. Su voz rompió el aire. Fuerte. Desesperada. Pero también valiente. El hombre dudó un segundo. Solo uno. Pero no fue suficiente. Otro dio un paso adelante. La tensión explotó. Y entonces, una voz fuerte cortó el momento. Nadie se mueve. Todos se detuvieron. Como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Clara levantó la mirada. Y lo vio. El soldado. De pie, con su arma en la mano. Su mirada era diferente ahora. Más dura. Más peligrosa. «Aléjense de ella», dijo. Nadie respondió. Pero tampoco se movieron. El hombre de la cicatriz lo miró fijamente. «Esto no es asunto tuyo», dijo. El soldado no bajó el arma. «Ahora sí lo es», respondió. El silencio volvió. Pero esta vez, cargado de algo más. ¿Decisión? Los hombres se miraron entre ellos, dudando, calculando, pero sabían algo. No podían avanzar. No así. No ahora. El hombre de la cicatriz dio un paso atrás. Lento, sin apartar la mirada. «Esto no termina aquí», dijo. Y luego se dio la vuelta. Uno por uno, los demás lo siguieron. Desapareciendo poco a poco. Pero dejando algo atrás. Una promesa. Clara se quedó quieta, sin moverse, sin respirar casi, hasta que todo quedó en silencio. Entonces, sus piernas temblaron ligeramente. Pero no cayó. Miró al bebé. ¿Seguía en sus brazos? Seguro. Intacto. Clara cerró los ojos por un segundo. Y luego volvió a abrirlos. El soldado se acercó despacio. «Esto ya es demasiado», dijo en voz baja. Clara lo miró. Sabía que tenía razón. Pero también sabía otra cosa. «No puedo parar ahora», respondió. El soldado asintió lentamente. «Entonces prepárate», dijo. «Porque esto solo va a empeorar». Clara miró hacia la calle vacía. Pero en su mente, podía ver lo que venía. Algo más grande. Algo inevitable. Apretó al bebé contra su pecho. Y esta vez, ya no había duda. El momento había llegado. Y en algún lugar, muy cerca. Apache estaba a punto de entrar en sus vidas. El día comenzó con un silencio extraño. No era el silencio tranquilo de siempre. Era uno tenso, pesado, como si todo el pueblo contuviera la respiración. Clara lo sintió en cuanto abrió los ojos. El bebé dormía a su lado, tranquilo, como si no existiera peligro en el mundo. Pero ella sabía. Algo estaba por pasar. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana, y miró afuera. Las calles estaban vacías. Demasiado vacías. No había risas, no había voces, solo puertas cerradas, cortinas moviéndose apenas. Como si todos se hubieran escondido, esperando. Y entonces, el sonido llegó. Lejano al principio. Rítmico. Firme. Caballos. Muchos. Clara sintió como su corazón se detenía un segundo. Y luego, empezó a latir con fuerza. El sonido se acercaba. Más claro. Más fuerte. Más real. Salió de la casa, sin pensar. ¿El bebé en sus brazos? Sus pasos la llevaron hacia la calle principal. Y no estaba sola. Las puertas empezaron a abrirse. Las miradas aparecieron. Pero nadie hablaba. Nadie se movía demasiado. Todos miraban en la misma dirección. Y entonces los vio. Aparecieron en el horizonte, como sombras moviéndose entre el polvo. Jinetes. Fuertes, firmes, avanzando sin detenerse. El sonido de los cascos golpeando la tierra llenó el aire. Marcando cada segundo. Cada paso. Hasta que finalmente, entraron al pueblo. Y en el centro de todos ellos, el Apache. Clara lo supo sin que nadie lo dijera. Su presencia era diferente. Más fuerte. Más pesada. Como si el aire mismo se moviera a su alrededor. Montaba un caballo oscuro, alto, imponente. Su postura era recta, segura. Su mirada, directa. No observaba el pueblo con curiosidad. Lo analizaba. Lo medía. Como alguien que ya sabía lo que estaba buscando. El silencio fue total. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió a moverse. Clara sintió como su respiración se volvía lenta. Controlada. Pero su corazón no dejaba de latir con fuerza. Apache detuvo su caballo. Justo en medio de la calle. Sus hombres se detuvieron con él. Formando una presencia que llenaba todo el espacio. Su mirada recorrió el lugar. Fría.
precisa, hasta que se detuvo. En ella, Clara sintió el momento exacto, ese instante en que todo se conectó, sus ojos se encontraron, y el mundo alrededor desapareció. No hubo palabras, no hubo movimientos, solo esa mirada, fuerte, intensa, llena de algo que no necesitaba explicación, búsqueda y certeza. El bebé en los brazos de Clara se movió, un pequeño sonido escapó de él, suave, pero suficiente. Apache reaccionó, sus ojos bajaron lentamente hacia el niño, y algo cambió en su rostro, muy leve, pero real, una emoción contenida, un reconocimiento, un vínculo imposible de negar. Clara apretó al bebé contra su pecho, por un segundo, solo uno, como si no quisiera soltarlo, como si ese momento pudiera detenerse. Pero sabía que no podía. Respiró profundo, y dio un paso adelante. El sonido de ese paso rompió el silencio. Todos lo sintieron, todos lo vieron, pero nadie la detuvo. Clara caminó lentamente, directo hacia Apache. Cada paso era más pesado que el anterior, pero no se detuvo, no miró atrás, solo avanzó, hasta quedar frente a él. El aire entre ellos era denso, cargado de historia, de miedo, de algo que estaba a punto de cambiar todo. Clara levantó la mirada, sin bajar los ojos, sin retroceder, y en ese momento, sin palabras, ambos entendieron algo. Esto no era solo un encuentro, era el comienzo de algo mucho más grande, algo que ninguno de los dos podía evitar. El tiempo pareció detenerse. Clara estaba frente a él. Apache no se movía. Sus ojos seguían fijos en el bebé. Pero ahora, había algo más en su mirada. No era solo fuerza. No era solo control. Era emoción. Contenida, profunda, imposible de ocultar del todo. El bebé hizo un pequeño sonido. Movió sus manos. Como si reconociera algo. Como si sintiera la presencia de alguien conocido. Clara lo sostuvo con cuidado. Pero su corazón latía con fuerza. Sabía lo que estaba a punto de pasar. Sabía que ese momento cambiaría todo. Apache bajó lentamente de su caballo. Cada movimiento era firme, seguro. Sin prisa, pero con propósito. Sus pies tocaron el suelo. Y el silencio del pueblo se hizo aún más pesado. Nadie hablaba. Nadie respiraba casi. Todos observaban. Esperando. Clara no se movió. Se quedó allí, sosteniendo al bebé. Esperando. Apache caminó hacia ella, paso a paso, sin apartar la mirada. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. Apenas unos pasos de distancia. Clara pudo verlo con claridad ahora. Sus rasgos, marcados por el tiempo y la vida. Sus ojos, profundos, oscuros, llenos de algo que no se podía explicar con palabras. Y en ese momento, ya no parecía un hombre temido. Parecía un padre. Un padre que había perdido algo. Y que finalmente, lo había encontrado. El bebé volvió a moverse. Sus pequeños dedos se abrieron, como buscando. Clara sintió el momento, y sin pensarlo demasiado, extendió sus brazos, lentamente, ofreciendo al niño, pero no lo soltó de inmediato, lo sostuvo un segundo más, uno solo, como si ese instante tuviera un peso especial. Apache observó el gesto, y por primera vez, su expresión cambió claramente. Había respeto, había reconocimiento, y algo más. Algo que iba más allá de las palabras. Con cuidado, extendió sus manos. Grandes, firmes, marcadas por la vida. Pero suaves en ese momento. Muy suaves. Tomó al bebé. Con una delicadeza inesperada. Como si temiera romperlo. Como si fuera lo más importante que había tocado en mucho tiempo. El pequeño dejó escapar un sonido suave. Y se acomodó en sus brazos. Tranquilo, seguro, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Apache cerró los ojos un instante. Solo un momento, pero suficiente. Cuando los abrió, algo había cambiado en él. Ya no era el mismo hombre que había entrado al pueblo. Ahora, era un padre que había recuperado a su hijo. Clara dio un paso atrás. Observando en silencio, sintiendo algo profundo en el pecho. Una mezcla de alivio, y algo difícil de explicar. El pueblo seguía en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Era demasiado importante. Demasiado real. Apache levantó la mirada. Sus ojos volvieron a encontrarse con los de Clara. Y esta vez, no había dureza.
Había algo diferente. ¿Gratitud? ¿Respeto? Y una pregunta, sin palabras. Clara entendió. Sin necesidad de traducción. Está a salvo, dijo en voz baja. Su tono era suave, pero firme. Apache no respondió con palabras. Pero su mirada lo dijo todo. Miró al niño. Luego a ella. Y asintió, apenas. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. En ese momento, el pueblo entero lo sintió. Algo había cambiado. Algo que nadie esperaba. Algo que no podían controlar. El miedo, por un instante, había desaparecido. Y en su lugar, había algo nuevo. Algo desconocido. Clara respiró profundo. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió paz. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Porque ese encuentro no era un final. Era solo el principio. El silencio aún llenaba el aire. Pero ya no era el mismo. ¿Había cambiado? Ahora estaba cargado de preguntas. De miradas que buscaban respuestas. De un pueblo entero tratando de entender lo que acababa de pasar. Apache sostenía al bebé con firmeza, pero con cuidado. Sus ojos no se apartaban de él. Como si temiera que desapareciera otra vez. Como si todavía no creyera que era real. Uno de los hombres que lo acompañaban dio un paso al frente. Habló en voz baja, en un idioma que Clara no entendía. Apache respondió, breve, directo. Luego, el hombre miró hacia Clara. Y por primera vez, ¿alguien habló para todos? Dice que el niño no fue abandonado. Su voz fue clara. Firme. Cada palabra cayó con peso. Clara sintió como su respiración se detenía un segundo. El hombre continuó. La madre del niño lo perdió, cerca del río. Un animal atacó. El miedo, el caos. Y el niño desapareció. El silencio se volvió más profundo. Algunos en el pueblo bajaron la mirada. Otros intercambiaron miradas incómodas. La historia que habían creado en sus mentes se estaba rompiendo. Clara miró al bebé, luego a Apache. Y algo dentro de ella se movió. Ese niño nunca fue dejado atrás. Nunca fue rechazado. Fue perdido. Y alguien lo estaba buscando. Todo el tiempo, el hombre volvió a hablar. Han estado buscándolo, sin parar. Día y noche. Sin descanso. Clara sintió un nudo en la garganta. Recordó el llanto, la desesperación, la soledad. Y ahora, todo tenía sentido. Apache bajó la mirada hacia su hijo. Su expresión cambió otra vez. Más suave. Más humana. Pero también más intensa. Como si cada segundo sin él hubiera dejado una marca. Clara dio un pequeño paso adelante. ¿Sin miedo? Está bien, dijo en voz baja. Siempre estuvo bien. El hombre tradujo. Apache levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y por un momento, todo quedó claro. No había duda. No había sospecha. Solo verdad. Clara sintió algo extraño. Una conexión. No por palabras, sino por lo que ambos entendían. La importancia de ese niño. La importancia de protegerlo. El hombre volvió a hablar. Dice que no olvidará esto. Que lo que hiciste no tiene precio. Clara negó lentamente. No hice nada especial, respondió. Solo hice lo que era correcto. El hombre tradujo. Apache escuchó. Y esta vez, no apartó la mirada. Sus ojos mostraban algo diferente ahora. No solo respeto, sino reconocimiento, como si viera en ella algo que pocos habían mostrado. El pueblo seguía en silencio, pero algo había cambiado en ellos también. Algunos bajaban la cabeza, otros evitaban mirar, y unos pocos parecían avergonzados. Clara lo notó, pero no dijo nada. No hacía falta. La verdad ya estaba ahí, frente a todos. Apache sostuvo al bebé más cerca. El pequeño estaba tranquilo, seguro, como si todo estuviera en su lugar ahora. Clara respiró profundo, sintiendo el peso de todo lo que había pasado, y también lo que vendría, porque esto no terminaba aquí. No podía terminar aquí. El hombre volvió a hablar. Dice que quiere hablar. Que hay cosas que deben decirse. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, no era miedo. ¿Era algo más? ¿Expectativa? Clara lo sintió. El pueblo lo sintió. Y Apache. Ya había tomado una decisión. Lo que venía después. No solo cambiaría este momento. Sino todo lo que había después de él. El aire se volvió más pesado. No por miedo.
sino por lo que estaba a punto de decirse. Apache dio un paso al frente. Con el bebé en brazos, su presencia llenaba el espacio, pero ahora no era amenaza. Era autoridad. Era verdad. El hombre que traducía se colocó a su lado. Miró a Clara, y luego al pueblo. ¿Esperando? Apache habló. Su voz fue profunda, firme, clara. No necesitaba gritar. Todos escucharon. El traductor respiró hondo, y comenzó. Dice que este niño es su hijo. Y que su vida es lo más importante para él. El silencio fue total. Nadie se movió. Nadie interrumpió. Dice que ha visto guerra, dolor, pérdida. Y que ha aprendido a no confiar. El traductor hizo una pausa. Las palabras pesaban. Pero continuó. Pero hoy, ha visto algo diferente. Clara sintió como su corazón latía más fuerte. Una mujer, que no tuvo miedo. Que no huyó. Que protegió lo que no era suyo. Los ojos de todos se movieron hacia ella. Clara se quedó quieta, sin buscar atención, sin orgullo, solo escuchando. Apache habló otra vez. Más despacio, más profundo. El traductor repitió. Dice que eso, no se olvida. El viento pasó suave entre las calles, levantando polvo, como si el mismo lugar estuviera escuchando. Apache miró a su hijo, luego a Clara, y habló una vez más, esta vez, más largo, más intenso. El traductor tardó un segundo antes de repetir. Dice que hay cosas que no se pueden pagar. Ni con dinero, ni con palabras. Clara sintió un nudo en el pecho. Dice que salvar a su hijo es una de esas cosas. El silencio volvió. Pero esta vez, no era incómodo. Era profundo, real. Apache dio otro paso adelante, acercándose a Clara. No demasiado, pero lo suficiente. El traductor continuó. Dice que está en deuda contigo. Y que una deuda así, no termina nunca. Clara negó suavemente. No hice esto por una deuda, dijo en voz baja. El hombre tradujo. Apache escuchó. Y por un momento, pareció pensar. Luego habló otra vez. Más firme. Más claro. El traductor lo dijo. Dice que lo sabe. Y por eso, es aún más importante. Clara guardó silencio. No tenía respuesta. No hacía falta. Apache levantó ligeramente al bebé, como mostrando algo, no solo a ella, sino a todos. Dice que este niño vivirá. Y recordará. Y sabrá quién lo protegió cuando nadie más lo hizo. Clara sintió sus ojos humedecerse. Pero no apartó la mirada. El pueblo estaba en silencio absoluto. Algunos rostros mostraban vergüenza. Otros, respeto. Y algunos, aún miedo. Pero ya no era el mismo miedo. ¿Había cambiado? Apache habló una última vez. Su voz fue más suave, pero igual de firme. El traductor lo dijo con cuidado. Dice que si algún día necesitas ayuda, solo tienes que llamarlo. Y él vendrá. Las palabras quedaron en el aire, como una promesa, como algo que no se rompería. Clara respiró profundo, sintiendo el peso de ese momento, y de todo lo que significaba. No necesito nada, respondió. Solo que él esté a salvo. El hombre tradujo. Apache escuchó. Y por primera vez, una leve expresión apareció en su rostro. No era una sonrisa completa, pero estaba cerca. Un gesto pequeño, pero sincero. El bebé se movió en sus brazos, tranquilo, seguro, como si supiera que todo había cambiado. El viento volvió a moverse. Y el pueblo ya no era el mismo. Clara lo sintió. Apache lo sabía. Y todos, aunque no lo dijeran, ¿entendían algo? Una deuda así, no se olvida. Y lo que estaba empezando ahora, ¿era más grande que cualquiera de ellos? El pueblo no volvió a ser el mismo. Después de ese día, el silencio cambió de forma. Ya no era solo miedo. Ahora había algo más. Duda. Y también, curiosidad. Clara lo notó desde el primer momento. Las miradas seguían ahí. Pero ya no eran iguales. Algunas ya no eran frías. Algunas, incluso parecían diferentes. Como si estuvieran empezando a entender. Pero no todos. Algunos seguían igual. Duros. Cerrados. Atrapados en lo que siempre habían creído. Clara caminaba despacio por la calle. Sin el bebé esta vez. Sus brazos se sentían extraños, vacíos. Pero su mente, llena. Pensaba en todo lo que había pasado.
En lo rápido que todo había cambiado. ¿Y en lo que vendría después? Porque sabía algo. Esto no había terminado. A lo lejos, vio movimiento. Los hombres de Apache seguían en el pueblo. No se habían ido aún. Estaban reunidos, hablando entre ellos, observando. Y eso, hacía que algunos en el pueblo se pusieran tensos otra vez. Dos mundos, uno frente al otro. Sin saber qué hacer. Clara se detuvo, miró hacia ellos, y luego, decidió avanzar. Paso a paso. Sin prisa. Sin miedo. Cuando llegó cerca, uno de los hombres la vio. Su mirada fue seria, pero no hostil. Dijo algo, en voz baja. Y en pocos segundos, Apache apareció. Caminó hacia ella. Con la misma presencia fuerte, pero esta vez, diferente, más calmada, más abierta. Se detuvo frente a ella. Por un momento, ninguno habló. Pero no hacía falta. El silencio entre ellos, ya no era tenso. Era claro. Apache habló. El traductor apareció a su lado. Dice que quiere hablar contigo, dijo. Clara asintió. Yo también, respondió. Se alejaron un poco del resto, buscando un lugar donde pudieran hablar sin interrupciones. El viento soplaba suave, moviendo la tierra, llevando consigo el sonido lejano del pueblo. Apache habló primero. Su voz fue tranquila, pero firme. El traductor escuchó, y luego habló. Dice que su gente ha sufrido mucho. Que han perdido tierras, familias, vidas. Clara escuchó en silencio, sin interrumpir. Dice que por eso, no confían. Porque han aprendido a no hacerlo. Las palabras eran duras, pero reales. Clara respiró profundo. Lo entiendo, dijo. El traductor repitió sus palabras. Apache la observó, esperando. Clara continuó. Pero también hay gente aquí, que tiene miedo. Que ha perdido cosas. Que no sabe cómo confiar. El traductor habló. Apache escuchó. Su expresión no cambió, pero sus ojos sí. Había atención. Había interés. Clara dio un paso más cerca. No son tan diferentes, dijo en voz baja. Solo están separados por el miedo. El viento volvió a pasar entre ellos, como si llevara esas palabras más lejos. Apache habló otra vez. Más largo esta vez. Más profundo. El traductor tardó un poco más. Dice que no cree en palabras. Solo en acciones. Clara asintió lentamente. Entonces empieza con eso, respondió. Un paso. Luego otro. El silencio volvió. Pero esta vez, no era incómodo. Era necesario. Apache la miró fijamente. Y por un momento, todo quedó claro. No había garantía. No había promesas fáciles. Pero había algo. Una posibilidad. Algo que antes no existía. El traductor habló una vez más. Dice que tú estás entre dos mundos. Y que ninguno de los dos confía completamente. Clara sintió esas palabras. Eran verdad, pero no le asustaban. Entonces es mi lugar, respondió. Estar justo en medio. El traductor repitió. Apache no respondió de inmediato. Solo la miró, como si estuviera evaluando algo. Algo importante. Y luego, asintió. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Clara sintió el cambio. No en el pueblo, no en el mundo, pero sí, en ese momento. Había comenzado algo. Algo frágil. Algo difícil. Pero real. Dos mundos. Separados por años de miedo. Y ahora, conectados, por una sola decisión. El pueblo despertó diferente. No fue un cambio fuerte, ni inmediato. Fue lento. Silencioso. Pero real. Las puertas se abrieron otra vez. La gente salió, caminó, habló. Pero ahora, miraban distinto. No todos. Pero algunos sí. Y eso, era suficiente para empezar. Clara estaba de pie frente a su casa, observando el amanecer. El cielo se iluminaba poco a poco, y el aire se sentía más ligero. Como si algo se hubiera soltado. Como si una carga, hubiera desaparecido. Escuchó pasos detrás de ella. No se giró de inmediato. Ya sabía quién era. Apache. Se detuvo a unos pasos de distancia. Su presencia era la misma. Fuerte. Segura. Pero ya no traía miedo consigo. ¿Traía algo distinto? ¿Respeto? ¿El bebé estaba en sus brazos? Despierto, tranquilo. Sus ojos brillaban con curiosidad. Clara sonrió suavemente.
El pequeño la reconoció. Movió sus manos, como si quisiera alcanzarla. Clara dio un paso adelante. Y por un momento, dudó. Pero luego extendió su mano. Y tocó suavemente su pequeña mano. El bebé reaccionó al instante. Sujetó su dedo con fuerza. Como si no quisiera soltarlo. Clara sintió algo profundo. Algo que no se podía explicar con palabras. Apache observó el momento en silencio. Y luego habló. El traductor apareció, pero no hizo falta de inmediato. Porque esta vez, el tono decía mucho. Dice que hoy se va, dijo finalmente el traductor. Clara asintió. Lo esperaba. Pero aún así, se sentía diferente. Más real. Dice que este lugar ya no es el mismo, continuó. Y que eso, es por ti. Clara negó suavemente. No es solo por mí, respondió. El traductor repitió. Apache escuchó, pero no discutió. Porque en el fondo, sabía la verdad. Dio un paso más cerca. Lo suficiente para que el momento se sintiera más personal. Más directo. Habló otra vez. Esta vez, más corto. Más claro. El traductor lo dijo. Dice que su hijo tiene un nombre ahora. Clara levantó la mirada. ¿Esperando? Se llama Narek, dijo el traductor. Significa, el que une caminos. El aire se volvió suave. Ligero. Como si esas palabras tuvieran peso, pero también esperanza. Clara miró al bebé. Narek. El pequeño sonrió, como si entendiera. Como si ese nombre fuera correcto. Como si siempre hubiera sido suyo. Clara sintió sus ojos humedecerse. Pero sonrió. Es un buen nombre, dijo en voz baja. El traductor repitió. Apache asintió. Luego, extendió su mano. No como antes. No con duda. Sino con respeto. Claro. Firme. Clara lo miró un segundo. Y luego, puso su mano en la suya. El contacto fue breve. Pero suficiente. ¿No hacía falta más? Era un acuerdo. Sin palabras complicadas. Sin promesas vacías. Solo respeto. Solo verdad. Apache retiró su mano. Miró a su hijo. Y luego, a Clara una última vez. Sus ojos ya no buscaban. Ya no dudaban. Ahora, reconocían. Se giró lentamente. Y comenzó a caminar. Sus hombres lo siguieron. Uno por uno. Sin prisa. Sin tensión. El sonido de los caballos volvió. Pero esta vez, no traía miedo. Traía cierre. Clara se quedó allí. Observando. Hasta que desaparecieron en la distancia. El viento sopló suave. Moviendo su cabello. Y el silencio volvió. Pero no era el mismo. Era tranquilo. Completo. Clara respiró profundo. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió algo claro. Todo había cambiado. No solo el pueblo. No solo ellos. Sino algo más grande. Algo que no se veía, pero que estaba ahí. Una posibilidad. Un nuevo comienzo. Se giró lentamente. Miró su casa. El mismo lugar. Pero ya no el mismo. Y mientras el sol terminaba de levantarse, Clara sonrió suavemente. Porque todo empezó con algo pequeño. Un llanto. Un momento. Una decisión. Y ahora, ese momento, ¿había cambiado el camino de todos? Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal, porque aquí cada historia tiene un mensaje, y cada mensaje puede cambiar algo dentro de ti. Comparte este vídeo con alguien especial, y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos vemos en la próxima historia, donde una pequeña decisión puede cambiarlo todo.